Buenas tardes. En el día de hoy voy a aclarar las dudas que se tienen frente al proceso de planeación pedagógica, basada en el documento orientador Mis manos te enseñan del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Lo primero que debemos conocer es cuáles son los aspectos que nos están solicitando debe tener nuestro formato de planeación. Y para poder diseñarlo, debemos de buscar el documento Mis manos te enseñan orientaciones para el talento humano y la entidad administradora de servicio, que nos estipula en su página 7 los ítems que debe contener nuestro formato. Es decir, no existe un formato preestablecido para organizar nuestra planeación, sino que existen los lineamientos que debe contener este formato, para lo cual nos establecen que nuestro formato debe tener la fecha de programación del acompañamiento telefónico, el nombre de los usuarios a llamar, las prácticas de cuidado y crianza a fortalecer, el nombre del reto, la descripción de las adecuaciones o ajustes a realizar, las orientaciones y reflexiones del desarrollo de las experiencias y las solicitudes de acompañamiento profesional, psicosocial o de nutrición, basado en las novedades que podamos obtener en nuestro formato de acompañamiento telefónico. Por consiguiente, vamos a analizar algunos de los formatos que diseñé teniendo en cuenta estos ítems. Este primer formato nos pide los datos básicos de nuestra unidad de servicio. Es decir, nos pide cuál es el nombre de nuestra unidad de servicio independientemente de que sea un CDI, un HCB o un desarrollo infantil en medio familiar. Luego nos piden la sede si tenemos, la modalidad en la que estamos atendiendo, el nombre completo del agente educativo, en este caso pues Fundación Nuevo Día, el mes de atención, que es junio, en qué semana estamos trabajando, sea 1, 2, 3 o 4, fechas de programación del acompañamiento telefónico, que es el primer punto que nos pide el documento. Entonces, según la cantidad de usuarios que usted tenga, usted va a disponer 1, 2 o 3 días. Si usted tiene, por ejemplo, 16 beneficiarios, usted va a escribir 8 un día y 8 otro día. Si tiene 20, 10 un día y 10 el otro día. Si tiene 50, puede obtener 3 días para hacer la llamada, o en su defecto puede durante 2 días llamar 25 y 25 en jornadas diferentes, en la mañana y en la tarde. Entonces, vamos a guiarnos por este ejemplo, suponiendo que la persona tenga 21 usuarios. ¿Qué debe hacer? Anota la fecha de la primera llamada, que en este caso es 13 de junio del 2020, y coloca los nombres de los niños en el orden en el que los va llamando, donde les preguntan usuarios a llamar. Entonces, si el primer niño que llamó es Juan Pérez, ella debe colocar en el punto 1 Juan Pérez. Si la segunda niña es Mariana Gómez, colocará Mariana Gómez. Y si el tercer niño fue Julián Fonseca, colocará Julián Fonseca. Si, como decía, tiene 21 beneficiarios y ella el día 1 va a llamar 11, al ladito le coloca el número 11 y coloca Pedrito Pérez al otro niño que llamó, para poder cumplir 11 beneficiarios en un día y 10 en el otro. Si por el contrario va a llamar más de 11 beneficiarios, debe anexar el número 12, 13, 14, 15, 16, el número de usuarios que vaya a llamar en esa fecha. Y en la fecha que sigue hace el mismo proceso, coloca la fecha en la que está llamando y el orden en el que está llamando a los beneficiarios. En este caso, del beneficiario número 1 al beneficiario número 10. Luego nos piden cuál es la intencionalidad o el objetivo de este proceso.
Voy a hacer el caso hipotético de que vamos a hacer una campaña de prevención del abuso sexual. Entonces, nuestro objetivo e intencionalidad van enfocado a incentivar el cuidado personal, físico y emocional, siendo este uno de los pilares de nuestro bienestar, logrando por medio de las actividades rectoras de educación inicial aprender a cuidarse, garantizando así el autoconocimiento y la autonomía, el fomento de hábitos saludables, el desarrollo emocionalmente adecuado y lo más importante, la prevención del abuso sexual. ¿Por qué lo más importante? Porque estamos diciendo que es el tema que nos toca esa semana. Luego, según el documento, nos piden cuál va a ser el desarrollo de nuestro proceso pedagógico. Entonces, ¿cómo está organizado este formato? Este formato está organizado por los 5 días de la semana. Entonces, se estipulan de lunes a viernes qué actividades se van a desarrollar. En el caso de las actividades que las podemos enfocar ya sea a la cartilla o a cualquier documento en el que usted se quiera apoyar, usted va a decir, se inicia la actividad, se socializa a los padres, cuál es la actividad que se va a desarrollar, en qué lo enfatiza, quién la va a apoyar, refuerza actividades de COVID y demás. Y como tema principal para iniciar va a tener higiene y elementos de aseo personal como se establecen en este formatico. Luego nos preguntan, ¿cuál es nuestra práctica de cuidado y crianza? Usted va a escoger la práctica que corresponda según el tema que usted vaya trabajando o según la que tenga estipulada para esa semana. En este caso, para el ejemplo, escogí la práctica número 10, fomentar el desarrollo de la autonomía de los niños y niñas, permitiendo que aprendan a realizar actividades como comer, vestirse e ir al baño por sí solos, siempre y cuando no hayan desarrollado la capacidad de hacerlo sin la ayuda de un adulto. Entonces, usted es autónomo de escoger en la semana qué días va a trabajar, si lunes y martes, si miércoles y jueves, si lunes y jueves, y los organiza según su criterio, según su metodología de trabajo. Luego nos dicen cuál va a ser nuestro material de apoyo y usted va a decir, bueno, para el tema que estoy trabajando en este día o en esta semana, voy a escoger videos de higiene personal, voy a escoger creación de videos de sentirme limpio, o puede buscar láminas o puede buscar folletos, la estrategia que usted utilice o que quiera utilizar para hacer entender la temática que va a trabajar. Luego nos piden los retos de la semana. Miren, ahí está. En este caso, el reto es crear un dado en donde en sus 6 lados se pueda estipular una acción de cuidado como lavado de manos, limpieza de oídos, lavado de dientes, la identificación de genitales, y el mecanismo es que deben lanzar el dado y la práctica de autocuidado que salga la deben desarrollar con los niños para que ellos vayan aprendiendo el adecuado procedimiento que se le debe hacer según el órgano que le correspondió. Y luego viene descripción de adecuaciones o ajustes a realizar. Este aspecto es muy importante y necesito que estén muy atentos a lo que voy a decir. Este punto lo que nos quiere decir es que debemos describir si en caso dado durante la semana debemos hacer modificaciones al reto o a la práctica, porque en el contexto que lo estamos realizando no aplica ese que nos estipula la guía o el que asignamos previamente. Entonces usted va a describir ahí qué hizo para que se le diera cumplimiento, pero que cumpla con el objetivo del reto. No sé, como en este caso el reto es crear un dado, ¿cuál puede ser la modificación que se le va a diseñar? Como ejemplo, coloqué, para esta semana el reto sufrió modificaciones en la forma de presentación, debido a que en algunos casos no lograron ejecutar el dado, sino que usaron como herramienta una cartelera o un video o aquella actividad que el papá les reenvió para darle cumplimiento a la actividad que usted le asignó. Luego viene la remisión de casos, que es donde vamos a mirar a qué profesional vamos a remitirle los casos. Puede ser psicosocial, puede ser salud, puede ser pedagógico, administrativo, puede ser a la entidad o puede ser a alguna entidad del territorio que requiera
la atención oportuna de ese caso. Usted marca con una X a quién lo va a remitir y hace una breve descripción de por qué está remitiendo. Entonces, en este caso, como ejemplo, les coloqué que la madre de un niño manifiesta que está siendo víctima de violencia intrafamiliar debido a que el esposo por todo le grita usando palabras soeces delante de los niños y que ella está aburrida de esta situación. Es decir, usted debe hacer la descripción tal cual como se lo cuente el beneficiario, mamá, papá, acudiente, abuelo, tío o inclusive si el niño le llegase a hacer alguna notificación. Luego nos piden las reflexiones pedagógicas que deben ir enfatizadas, por decirlo de alguna manera, a todo el proceso pedagógico que vivió durante la semana, ya sea por una experiencia propia del agente educativo o por alguna manifestación de algunos miembros de la familia. Es decir, todos los viernes o los sábados o el día que usted disponga para hacer un resumen de la semana, usted va a hacer una reflexión pedagógica que le va a permitir llevar como un desarrollo de las experiencias que realiza. Y por último están las observaciones en el que usted va a describir brevemente aquellos aspectos que le sucedieron que necesitan resaltarse. Por ejemplo, si tuvo que hacer un análisis nuevo de la cartilla misma nos te enseña, si tuvo que realizar alguna retroalimentación, si algún equipo intervino con las familias, si se dio un proceso de caracterización, si algún padre de familia le solicitó un tema específico para el próximo encuentro o acompañamiento telefónico. Y por último, la firma de usted como agente educativo donde conste de que efectivamente le solicitaron o usted hizo su proceso adecuadamente. El otro formato que podemos utilizar es este que está aquí, que contiene los mismos ítems que les acabo de desarrollar, pero que está de otra manera distribuido. Entonces, por ejemplo, los datos básicos de la unidad de servicio de la persona, los usuarios que van a llamar, el orden de los usuarios que van a llamar, valga la redundancia lo que les dije, según la cantidad de usuarios son los días que usted va a disponer para hacer sus llamadas, la descripción de las actividades de inicio, la descripción de del desarrollo de las actividades que debe ir enfocada a las actividades rectoras de educación inicial y en este caso enfocadas a la cartilla misma nos te enseña. Luego nos piden cuáles son las prácticas de cuidado y crianza, el reto de la semana, las reflexiones pedagógicas y las solicitudes de acompañamiento a cualquier profesional u observaciones que usted quiera realizar. Este sería el segundo formato y su firma. Y por último, un formato aún más sencillo que contiene también los mismos puntos, fecha de acompañamiento telefónico, nombre de la unidad de servicio, nombre de los usuarios a llamar, prácticas de cuidado y crianza, nombre del reto, descripción de las adecuaciones, solicitud de acompañamiento a profesional psicosocial o de nutrición enfocado a las novedades, las reflexiones pedagógicas y las observaciones. En este punto usted puede personalizar el formato conforme a su gusto. Entonces puede cambiarle la marca de agua, en este caso puede colocarle confidencial, o si quiere cambiarle de color lo puede hacer. Si quiere cambiarle los bordes también. Ya es según el gusto de ustedes. Ustedes lo modifican y lo personalizan a su unidad de servicio con los colores que usted maneje. Una vez tengamos claro cuál es nuestro formato de planeación, entonces disponemos a tener a la mano los documentos que nos van a orientar para hacer nuestra planeación. Entonces, el primer documento es la cartilla Mis manos te enseñan, pero esta va enfocada a la que dice experiencias de cuidado y crianza, que fue la que se le entregó junto con el paquete nutricional a los papitos. Esta cartilla, digamos que se subdivide en 4 procesos, que son Mis manos te enseñan, en donde van a encontrar tesoros basados en las actividades rectoras que lo que buscan es que se disfruten y que hagan un adecuado uso de los materiales que fueron incluidos en el kit que se les entregó. Luego está Mis manos te enseñan a alimentarnos, que contiene una serie de recetas y hábitos de vida saludable. Mis manos te enseñan a cuidarnos, con tesoros
que van enfocados a las recomendaciones para el cuidado, emocional e intelectual de los niños. Y por último, Mis manos te enseñan a protegernos, que va enfocado a actividades de prevención de accidentes. El otro documento es las experiencias de cuidado y crianza en el hogar, que se entregó con la primera ración y que contiene las 14 prácticas que deben de tener. El documento se llama Experiencias de cuidado y crianza en el hogar en tiempos de coronavirus. El otro documento, y que sí es vital que lo tengan en estos momentos de la planeación, es el que se llama Retos de cuidado y crianza en el hogar. En él se establecen 15 retos, como lo estamos mirando aquí, que nos dicen después detalladamente en qué consiste cada uno, qué materiales necesitan y, lo más importante, a qué prácticas responden, como está establecido acá. El nombre del reto, en qué consiste, qué se necesita y las prácticas a las que responde. El otro documento es el de reflexión pedagógica, que nos da una serie de orientaciones o recomendaciones de cuál sería la mejor manera de hacer este punto. Y por último, encontramos el anexo para la prestación de servicio, que en su página 3 contiene el link para ingresar en el banco de recursos, y este nos despliega a una ventana donde vamos a conseguir todos estos aspectos que les estoy mencionando. Experiencias significativas, recomendaciones para población étnica, semanas, en este caso abril, marzo, pero ya está actualizado. Las prácticas, dentro de esa carpeta están las 14 prácticas y actividades a realizar que responden a ellas y que nos servirán de guía en todo este proceso. Entonces voy a disponerme a mostrarles rápidamente cada uno de los documentos. Por ejemplo, este es el del banco de recursos. Aquí le damos clic para ingresar y él nos lleva a esta ventanita que contiene todos los aspectos que le acabo de mencionar. Usted escoge el que sea de su agrado. Está este documento de los retos. Miren, estipula cuáles son los retos y va describiendo cada uno de ellos, qué se necesita, a qué práctica responde por cada uno de los 15 retos. El documento de experiencias de cuidado y crianza en el hogar, que nos establecen las 14 prácticas. Ahí están, en qué consiste cada una de ellas. Y por último, el de reflexiones pedagógicas, miren, que nos dan una serie de recomendaciones para tener en cuenta durante este proceso. No siendo más, quedamos atentos a sus preguntas y estaremos dispuestos a darle cumplimiento a cada una de ellas desde la página lo más pronto posible.